En este vídeo os voy a enseñar una instrucción que sirve, al igual que else if, para trabajar con múltiples opciones. Pero antes de nada, antes de empezar a explicaros lo que es el switch, vamos a resolver los ejercicios que os mandé en el vídeo anterior. Si os acordáis, el primero de los ejercicios consistía en pedirle al usuario una letra y determinar si esta letra es una vocal o una consonante. Bien, lo primero que tenemos que hacer para resolver este ejercicio es pedirle al usuario dicha letra. Hasta ahora hemos estado trabajando con números, pero realmente pedir una letra es lo mismo, pero además no tenemos ni que transformarla en entero. Le pedimos al usuario una letra y ahora vamos a recoger dicha letra en una variable string. Utilizamos la función console.readline para introducir esta letra y ahora lo que tenemos que hacer es comparar la letra con cada una de las vocales. Y esto se hace con un igual igual, al igual que se hace con los enteros. Hay otras maneras de comparar strings, pero los veremos más adelante en vídeos específicos de strings. Entonces vamos a ir comparando con cada una de las vocales y vamos a ir uniendo estas condiciones con el operador O, que si recordáis, el operador O lo que hacía es que juntaba diferentes condiciones y con que se cumpliese una de esas condiciones entraba dentro del código del if en el que estaba. Bien, y teniendo este código ya sabemos que si entra dentro de este if es una vocal, porque le estaremos diciendo que me compare contra todas las vocales y en caso de que entre aquí podemos decir que efectivamente esta letra es una vocal. Y para determinar si la letra es una consonante simplemente tenemos que poner un else y en caso contrario de que sea una vocal va a ser una consonante. Ahora vamos a probar que efectivamente el código que hemos creado funciona. Introducimos la letra A y nos dice, esta letra es una vocal. Introducimos una letra que no es una vocal, una G, y nos dice, esta letra es una consonante. Podemos decir que el código que hemos creado funciona. Se podría mejorar, ya veremos más adelante cómo mejorarlo, pero funciona, ¿no? Hace lo que hemos pedido. En el segundo de los ejercicios que os pedí, quería que crearais una aplicación que al introducir un año nos dijese si este año es bisiesto o no es bisiesto. Se tiene que cumplir que dicho año sea divisible entre 4 y no sea divisible entre 100 o que dicho año sea divisible entre 400. Lo primero que tenemos que hacer es pedir ese año. Pedimos al usuario que introduzca un año. Ya tenemos aquí la variable year. Lo he hecho para no utilizar variables con ñ, aunque tampoco habría ningún problema. Y una vez tenemos esta variable ya, lo que vamos a hacer es crear las condiciones en un if con los operadores necesarios para que se determine si el año es bisiesto. La primera de las condiciones sería que el año sea divisible entre 4, para lo cual, si os acordáis, tenemos que utilizar el porcentaje, que es el que haya el resto, y para saber si un número es divisible entre otro, tenemos que hallar su resto. Si su resto es 0, es que dicho número es divisible. Por lo tanto, hallando el resto de 4, igualándolo a 0, podemos decir que ese número es divisible. Aquí estaríamos poniendo que el año sea divisible entre 4. Y nos faltaría la segunda parte de la primera condición, que es que el año también no sea divisible entre 100. Y esto lo vamos a expresar de la siguiente manera. Año divisible entre 100 igual a 0, pero negándolo, o sea, con el operador negación que hemos visto. Ahora mismo le estaríamos diciendo a la aplicación que compruebe si el año es divisible entre 4, que compruebe si el año no es divisible entre 100. Y nos faltaría la segunda de las condiciones, que es que ese año sea divisible entre 400. Entonces tendríamos que poner un O y decir que este año es divisible entre 400. Con esto ya tendríamos las dos condiciones. Y lo que voy a hacer yo es separarlas por un paréntesis para que queden bien aisladas y veamos perfectamente las dos condiciones. Cualquiera de estas dos opciones nos llevaría a que el año es bisiesto. Así que vamos a poner aquí el año es bisiesto. En caso de que no sea bisiesto, le vamos a mostrar la frase contraria. El año no es bisiesto. ¿De acuerdo? Con estas condiciones tendríamos ya cubiertas todas las opciones.
Ahora tenemos que probar la aplicación. Para probar la aplicación he escogido una serie de años que son ciertamente límites, ¿no? Porque son divisibles entre 4 pero no entre 100, divisibles entre 400, ¿no? Estos años son el año 2000, por ejemplo. Pensad en el año 2000. El año 2000 es divisible entre 4, pero además es divisible entre 100. Por lo tanto, la primera de las condiciones no se cumpliría. Pero el año 2000 también es divisible entre 400. Por lo tanto, este año debería decirnos que es bisiesto, ya que 2000 fue bisiesto, ya que cumplía esta segunda condición. Entonces, si introducimos el año 2000, nos dice que el año 2000 es bisiesto. Podemos ponerle aquí unos espacios y la respuesta se verá mucho mejor. Y el otro año que quiero que comprobemos es el año 2200, ya que dicho año es divisible entre 4, pero también es divisible entre 100, por lo que la primera condición no se cumpliría, pero además no es divisible entre 400, así que ninguna de las dos condiciones se cumpliría. Así que vamos a comprobar si ese número es bisiesto o no según esta aplicación. Y nos dice que no es bisiesto. Podemos decir que la aplicación funciona correctamente. Os recomiendo que probéis más años, ¿no? Yo con esta comprobación ya puedo ver que es suficiente con el código que he creado. Es posible que se pueda mejorar, pero de momento tenemos algo que funciona, ¿no? Con esto ya tendríamos resuelto el segundo de los ejercicios. Y una vez que hemos resuelto los ejercicios, os voy a explicar ya qué es la instrucción switch. La instrucción switch sirve para gestionar diferentes opciones, ¿no?, dentro de una aplicación, al igual que hacía el save. Se expresa de la siguiente manera, con la palabra switch. Y dentro de los paréntesis vamos a introducir el valor a evaluar. Imaginaros que estamos pidiendo un número, como podéis ver en el código que tenéis aquí. Pues ese número lo vamos a evaluar. Y cada una de las casuísticas que puede tomar ese número serán los diferentes casos que vamos a contemplar. Para contemplar un caso, lo que tenemos que hacer es utilizar la palabra case y la casuística que nosotros creamos que puede tomar esa información, ¿no? Imaginaros que número puede ser mayor que 0. Ponemos case mayor que 0 y estaríamos diciendo que si número es mayor que 0, ejecutase lo que debajo de ese case se exprese, ¿no? Lo que debajo de ese case tengamos escrito. Podemos decir que si es mayor que 0, el número es positivo. Y para terminar el bloque case, lo que tenemos que hacer es introducir la palabra break, que lo que hace break, para lo que sirve es para que una vez se haya ejecutado ese caso, salga de la instrucción y no continúe evaluando el resto, porque si no ponemos el break, lo que va a hacer es venir a la evaluación inferior, ¿no? Podríamos tener varios casos, por ejemplo, si el número es inferior a 0, en tal caso el número sería negativo, y lo que hace el break es que una vez se haya ejecutado el código, la instrucción termine. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que estamos expresando es que el número puede ser mayor que 0, en tal caso ejecutaríamos este código, menor que 0 ejecutaríamos este otro, y aquí tendríamos la opción default. ¿Qué es la opción default? Pues la opción default son todas las casuísticas que no hemos contemplado anteriormente. Es decir, todo aquello que no esté contemplado en los cases que hayamos creado. Pues la opción default, en este caso el comportamiento que va a tomar es que el número será 0. Ya tendríamos una aplicación en la que al introducir un número nos diría si ese número es positivo, negativo o 0, lo que anteriormente habíamos hecho con el save, pero ahora lo estamos haciendo con switch. Os enseño este ejemplo, vamos a probarlo. Introducimos un 43 y el número es positivo. Lo que ha hecho ha sido evaluar la primera condición y decir, de acuerdo, este número es mayor que 0, es positivo. Y si introducimos un 0, lo que va a suceder es que va a evaluar las condiciones aquí dentro contempladas, ninguna de ellas se va a cumplir y va a venir por el default, que es el que contempla todas las opciones que nosotros no hayamos detallado, ¿no? Todos los casos no detallados. Por lo tanto, nos dice que el número es 0. El switch nos serviría también para ejecutar código simplemente basándose en un carácter o un número sin ningún tipo de condición. Imaginaros que introducimos un número y que este número es 2 o el número es 3. Entonces podríamos decir que el número es 2 o el número es 3. Y en el resto de casos podríamos decir que no es ni 2 ni 3. En este caso no estamos creando ninguna condición dentro del case, es decir, dentro del case no hay ninguna comparación
Y al introducir el 2, como vemos, entra por la opción 2, ya que el valor es 2, y muestra esta frase. Os voy a mostrar otro ejemplo en el que nosotros introducimos una letra y evaluando esta letra podemos decir si es vocal o si es consonante. Para esto podemos crear una casuística para cada una de las vocales y que el resto sean consonantes, ¿no? Es lo que hemos realizado antes, un ejercicio que hemos realizado anteriormente, pero utilizando el switch. De esta manera, poniendo los case uno encima de otro, lo que va a suceder es que al evaluar uno de estos case se va a venir al código que esté antes del break. En caso de que se cumpliese una de estas opciones, ejecutaría este código en su interior. Para esta casuística quizás se vea más fácil con un if, pero también lo podemos hacer con un switch y podemos introducir una letra A y decirle esta es una A, esta es una E, esta es una B, una C, siempre que debajo de cada case pongamos un código a ejecutarse y pongamos un break, porque si no ponemos un break lo que sucede es que pasa al case siguiente, ¿no? Como en este caso, que vamos a comprobar ahora mismo. Ahora introducimos la letra E y nos dice que es una vocal, porque se ha cumplido una de las casuísticas ligadas a este código dentro de este bloque. Es decir, estos son varios bloques, pero como solo tiene un break, se ejecuta el código que para todos ellos es el mismo. Y en caso de que introdujésemos una letra que no fuese vocal, se ejecutaría el código de que es una consonante, ¿vale? Entonces, para eso sirve el break, ¿no? Para que en el caso de que se ejecute un código, con el break romperíamos la instrucción y el flujo seguiría, saldría fuera de esta instrucción y continuaría la aplicación ejecutando todo el código que tuviese por detrás. Y ahora lo que he hecho ha sido crear el ejemplo del que os hablaba antes, en el cual creamos para cada casuística un case y en el caso de que sea una A, como tenemos un break aquí, se va a ejecutar este código y nos va a decir es una A, es una E, es una I, es una O, en función de la letra que nosotros introduzcamos. Aquí nosotros introducimos una V, no se cumple ninguna de estas casuísticas, viene por el default y nos dice que es una consonante. Esto sería correcto. Y ahora, para que vayáis practicando con switch, os voy a pedir que realicéis dos ejercicios. Estos ejercicios los podéis realizar también utilizando el save o utilizando switch también, como queráis. En el primero de los ejercicios quiero que introduzcáis un número que va a ser una temperatura, ¿vale? Y si esa temperatura es inferior a 15 grados, vamos a decir que hace frío. Si esa temperatura es superior a 30 grados, vamos a decir que hace calor. Y si esa temperatura está entre 15 o 30, vamos a decir que hace buen tiempo, ¿vale? Esto de la temperatura es un poco subjetivo, pero es un ejemplo que quiero que realicéis para ir practicando con switch. El segundo de los ejercicios que quiero que realicéis es el ejercicio que hicimos ya de las notas con suficiente, sobresaliente, suspendido, notable, ¿no? Con todo esto. Pedir una nota al usuario, que la introduzca y en función de esa nota decirle cuál es su nota escrita. Si tiene un sobresaliente, un notable, lo que sea, ¿vale? Y con esto ya daría por terminado el vídeo de switch. En el siguiente de los vídeos, como hacemos siempre, vamos a resolver estos dos ejercicios que os he mandado.